También de un estado de completo bienestar en esos aspectos, físico, mental, social y también espiritual, que es el que nos atañe y como creyentes en esta mañana vamos a reflexionar, vamos a hablar. Esa es la definición que presenta la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en su constitución del año 1948. Todos hemos vivido y sufrido, ya casi no nos acordamos, de la pandemia, de esos 2 años difíciles para muchos, en los que unos lo han sentido más que otros, unos lo han sufrido más que otros, pero han estado ahí un par de años largos. Todos hemos hecho, casi diría, un curso intensivo de salud, ¿verdad? Hemos descubierto cómo funcionan los virus, las vacunas, los síntomas, y cómo podemos evitar infectarnos siguiendo las medidas de protección. Ya no nos acordamos casi de las mascarillas o del lavado de manos o de la distancia social. Parece que eso hace tiempo, ¿no? Y la verdad es que no hace demasiado tiempo. Para hacer un pequeño test que seguramente no sería demasiado tomado en cuenta oficial, pero sí me gustaría preguntaros, aquí en este grupito que somos, ¿cuántos de vosotros tenéis colesterol, por ejemplo? A ver, ¿cuántos tenéis colesterol? hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos. Algunos grandes, pero otros más jóvenes. ¿Cuántos sufrís de migrañas, ese dolor de cabeza persistente que está ahí, que no te deja, te levantas ya con dolor? ¿No hay nadie? Bueno, qué bien. Hay uno, un par de vosotros, ¿eh? No tengáis miedo porque estamos reconociendo nuestras dolencias. Yo tengo también dolor lumbar. No sé cuántos de vosotros tenéis las lumbares mal, algunas de las vértebras que tenemos ahí que aprietan un nervio y nos dan molestia. Ah, toma. No te lo ha grabado bien. Bueno, no te preocupes, si no. Yo soy el jefe de la hipertensión. No sé cuántos tenéis hipertensión y desde cuándo, pero ¿verdad que algunos la tenéis? Este quizás es más, no es tan normal, pero algunos habéis sufrido alguna especie de cardiopatía, alguna dolencia del corazón. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, bueno. Y podría seguir así con una larga lista. Dolores cervicales, alergias, artrosis, fibromialgia, ansiedad. Bien, todos aquí tenemos una cosa u otra. Todos sufrimos algo de esto. Respecto a la cardiopatía isquémica, es lo que se llama la angina de pecho, es la primera causa de muerte en las mujeres. Parecería que fuera por los hombres, ¿no? Pues no, es en las mujeres. Cerca de 68.000 mujeres murieron, no en el mundo, no, en España, por enfermedades cardiovasculares. Eso era en el año 2015. Seguramente esta estadística ha ido subiendo también. En ese mismo año, si murieron 68.000 mujeres por problemas vasculares del corazón, murieron 56.400 hombres, algunos menos, ¿no? Unos 10.000 hombres menos que las mujeres, pero es una enfermedad que ataca y lesiona pues, el corazón y el día a día del corazón en nuestras vidas. La verdad y la conclusión es que todos debemos hacernos, hacemos ya es otra cosa, pero debemos hacernos un chequeo médico. Y creo que todos tenéis, algunos igual tenéis cita y la tenéis anotada en la agenda, o alguno espero que no se le haya pasado, porque todos necesitamos hacernos un chequeo anual médico y ponernos al día de cómo van nuestras pequeñas pruebas, ¿no? Nuestras pequeñas lesiones. La salud espiritual también podría definirse como, si hablamos de salud física, y hablamos ahora y vamos a hablar de salud espiritual, podría definirse como un estado de completa paz con Dios. Yo lo defino así porque me gusta más y engloba toda una situación. La salud espiritual
estar sanos espiritualmente, es estar en completa paz con Dios, aún teniendo en cuenta que la enfermedad, tanto física como espiritual, están presentes en tu vida y en la mía a lo largo de toda la vida. La enfermedad espiritual va a estar presente en toda nuestra vida. Pero con todo y con eso, si algún día hablamos de salud espiritual, una iglesia sana espiritualmente, una familia o un individuo sano espiritualmente, es alguien que está en completa paz con Dios. Y esta frase, que es muy cortita y muy fácil de recordar, tiene mucho contenido y es lo que la palabra de Dios nos va a dar. Hoy os propongo que nos sometamos cada uno a un chequeo, no físico, no en la seguridad social, sino delante de la palabra. Un chequeo espiritual al que cada uno de nosotros vamos a someternos. Y la primera pregunta que lanzo es esta: ¿cómo está tu salud espiritual? Y para ello vamos a leer un texto que la palabra de Dios nos dice, porque es el que va a darnos la respuesta, nos va a dar las soluciones, nos va a decir cómo está tu salud y mi salud espiritual. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 9, los versos del 1 al 13. Voy a leerlo, creo que es en la versión internacional, pero igual varía un poco respecto a vuestra versión, pero más o menos era lo mismo. Dice así, Mateo capítulo 9, versos 1 al 13. Subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados». Pero algunos de los escribas decían para sí: «Este blasfema». Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Y hay una segunda historia que viene a completar esta primera. Cuando Jesús, verso 9, se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Al oír esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dos historias que nos explican o nos intentan compartir y explicar quién es el verdadero médico, el que nos cura, dónde está la verdadera salud espiritual en nuestras vidas. Creo que ya funciona. Pues si te vas a la diapositiva 7, estamos por ahí. Aquí venía el texto que hemos leído, una parte del texto, pues creo que es la siguiente. Jesús tiene poder. La primera afirmación es que Jesús tiene el poder para sanar física y espiritualmente. Lo hemos leído en el texto. El acontecimiento que hemos leído sucede tras la sanación de un paralítico a quien Jesús no solo sanó, sino que perdonó sus pecados. Los intelectuales religiosos, los escribas, los fariseos, los políticos recriminaron que se atribuyera tal poder. ¿Cómo puede este hombre perdonar pecados? Solo puede hacerlo Dios, ¿no? Intentaban perseguirle, encontrarle en alguna falta para acusarle, para desprestigiarle, pero Jesús les mostró que Él tenía el poder y la autoridad para hacerlo, porque Él era el Hijo de Dios. No solo perdonó sus pecados, sino que además le sanó de aquella parálisis. Los escribas, los fariseos y los saduceos
Eran terriblemente expertos en la ley, conocían perfectamente la ley y le recriminan a Jesús que hable en estos términos, ¿no? Jesús es el único que llega a que ante una necesidad de sanación actúa de forma integral, total. No se queda solo con la parte física, sino también con la parte espiritual. Lo primero es que hay una necesidad de sanación y Jesús va hacia ello, la asume y la soluciona. Pero Jesús también perdona el pecado o los pecados de aquel hombre paralítico y le sana. Si estuviéramos ahí presentes en aquel momento, nos podríamos preguntar, ¿qué era más complicado? ¿Perdonar los pecados de aquel hombre paralítico o sanarle? ¿Qué era más difícil? Bueno, si yo digo, tus pecados te son perdonados, pero no ocurre nada, no vemos nada físico, no ocurre nada especial, podríamos decir eso, o lo puede decir cualquiera, ¿no? Podría ser fácil. Lo difícil era sanarle, era que aquel hombre que estaba inmovilizado pudiera levantarse, pudiera andar, podía coger su camilla e volverse para su casa por su propio pie. Así que era lo difícil, no era aparentemente, no era solamente perdonar los pecados, sino sanarle físicamente. Para aquellos religiosos estaba muy claro, no creían que nadie pudiera sanar a aquel hombre, pero Jesús mostró su autoridad y su poder haciendo ambas cosas delante de sus ojos. Las hizo allí inmediatamente. Antes hemos leído, uno de los hermanos habéis leído el Salmo 103. ¿Recordáis esas primeras palabras en el versículo 1 al 3? Alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de tus beneficios, porque Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Y es que Jesús, cuando nos ve a nosotros, cuando ve al hombre, a la mujer, lo ve como un ser integral. No solo ve una parte espiritual, no solo ve una parte física, sino que ambas cosas tienen valor para Él. Y el Señor atiende y cuida de ambas necesidades, la física y también la espiritual. Aquellos conocedores de la ley, los escribas, los fariseos, eran profesionales de la religión, conocedores, fieles conocedores de la ley, de las tradiciones, de la política, pero no quedaron satisfechos y seguían a Jesús para tratar de encontrar un punto débil. Querían encontrarle o cogerle en una contradicción para poder acusarle delante del pueblo y delante de la ley. Así que iban detrás de él, le seguían. No tenían suficiente con la demostración de amor hacia aquel hombre paralítico. Ellos vivían de una apariencia física, vivían de algo externo, ¿no? Eran los que sabían, los más espirituales, los que conocían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y teóricamente lo cumplían a rajatabla. Vivían de una imagen, de una religión, pero Jesús les decía, vivís una religión vacía, sin amor, sin misericordia hacia aquel que lo necesita. No les preocupaba la persona ni el dolor de la persona, sino que se preocupaban por mantener esa imagen de hombres y mujeres religiosos, líderes que conocían la ley. Cuando miramos, y antes hablando con Manuel, le decíamos, vemos este mundo que está tan mal, ¿no? Que está de mal en peor y que cada vez se preocupa menos por las personas y más por la apariencia, por la imagen, por lo que expresamos. Pero cada vez más nuestro mundo se preocupa poco por las necesidades de cada una de las personas. Jesús era todo lo contrario. Jesús le preocupaba la persona en primer lugar. Y por supuesto que le preocupaba su parte física, por eso sanó a aquel paralítico, por eso se preocupó de las personas de forma individual, porque quería sanarlas. Pero Jesús iba más allá, quería sanarlas también espiritualmente. Ahora, podría pasarnos a nosotros, que vivamos una vida exteriormente religiosa. Venimos el domingo a la iglesia, leemos la Biblia de cuando en cuando, oramos, tenemos una apariencia de piedad, ¿verdad? De una vida piadosa. Pero realmente nuestro corazón
¿Es así también? ¿Es un reflejo de algo que hay en el corazón? ¿O a veces simplemente mantenemos lo exterior, lo externo? Y aquí me gustaría hacer un par de preguntas. ¿Por qué nos preocupamos o nos ocupamos diligentemente de nuestras enfermedades físicas, pero dejamos nuestras enfermedades espirituales, dejamos que aniden a veces en nuestra vida y nos debiliten? ¿Por qué dedicamos más atención a cuidar nuestro colesterol más que a cuidar nuestro rencor? ¿O por qué nos preocupa más nuestra hipertensión que nuestro orgullo? Nos preocupan las cosas físicas y a veces los problemas, los pecados espirituales, los dejamos ahí un poco como escondidos. No nos preocupan tanto. Quizás no se ven aparentemente como las enfermedades físicas, pero tenemos esta lucha, o al menos yo tengo que reconocer que sigo con esta lucha. Me preocupa más aquello que externamente me dice la enfermera o el doctor que tengo, que ese problema a veces en mi corazón de rencor, de orgullo, de vanidad, etcétera, etcétera. Y aquí viene la segunda verdad. Jesús quiere sanar también tu vida espiritual. Sabemos como creyentes que el Señor nos ha perdonado nuestro pecado totalmente, de forma absoluta, integralmente. Ya no, nadie nos va a volver a acusar. El acusador, cuando estemos en su presencia, nunca va a poder decir yo le acuso de, porque Jesús en la cruz pagó el pecado y pagó la deuda, pagó lo que merecía cada uno de mis pecados. Pero Jesús, además de sanarme, además de cuidar de mí, Él quiere sanar mi vida espiritual. Y los versos 9 a 13 hablan de esa otra situación que ocurre. Ya no está el paralítico allí, Jesús salió, le siguieron los escribas, los fariseos, y dice a partir del verso 9 que pasando de allí vio a un hombre llamado Mateo que le llamó y le dijo, sígueme. Mateo le invitó a su casa. Y Mateo invitó a todo el grupo de recaudadores de impuestos, que no eran personas famosas ni fantásticas y que estaban considerados por los mismos judíos como pecadores. Los recaudadores estaban dentro de una bolsa de gente que eran pecadores, prostitutas y recaudadores de impuestos que ayudaban al Imperio Romano. Así que los metían a todos en ese mismo saco. Y Mateo invitó a todos sus amigos, a todos sus colegas y ofreció una comida al Señor. Estos que le habían seguido y visto, con la clase de gente con la que Jesús trataba, le preguntan a sus discípulos de forma discreta, casi en silencio, unos a otros, ¿por qué vuestro maestro, le dicen a los discípulos, come con esta clase de gentuza? Con una traducción quizás más cercana, ¿no? ¿Por qué vuestro maestro come con pecadores, con esta clase de gente? Jesús, que parecía que no los escuchaba, pero escuchaba perfectamente lo que ellos estaban pensando, lo que ellos estaban preguntando a sus discípulos, le responde, ¿quién tiene necesidad del médico? Es aquel que se sabe enfermo, que se reconoce enfermo, no aquel que se considera sano y justo. Y hay aquí dos expresiones que el Señor Jesús dice en los siguientes versículos. No he venido a sanar a justos, sino a pecadores. Y añade, no habéis entendido lo que enseñó Dios en su palabra. Y hace referencia a un texto de Oseas, muy interesante, que dice, misericordia quiero y no sacrificios. Busco personas capaces de amar sin límites, de arriesgar incluso su imagen por ayudar al necesitado, al paralítico, a la prostituta, a aquel que no tiene nada. No de aparentar una falsa piedad. No quiero personas que cumplan la ley, pero incapaces de amar a los demás. Misericordia quiero y no sacrificios. Las palabras de Jesús decían, os estáis olvidando de lo más importante que es amar a las personas, amar a los que necesitan, amar a los débiles, a los desamparados. Jesús les respondió, los que necesitan del médico son los enfermos,
no los que están sanos. Yo he venido a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Y en nuestro mundo, en nuestra generación, siempre ha habido personas que se creen buenas, que creen que no necesitan de la sanidad del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús dice y nos recuerda que todos y cada uno de nosotros necesitamos la sanidad, tanto física como espiritual. El Señor Jesús dijo en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice en aquel momento, en medio de la sinagoga, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor Jesús había venido a la tierra para sanar física y espiritualmente a esa generación. Pablo en las cartas nos exhorta y nos enseña, nos alerta, diría, muchas veces nos alerta de las características y los matices de la enfermedad espiritual en nuestras vidas. Y si vamos a varios textos nos vamos a dar cuenta a qué se refiere. Producidas estas enfermedades por el peor de los virus. Mucho peor que el virus del COVID, mucho peor que el virus de la peste, que es el virus del pecado. Dice Efesios 4:31, amargura, enojo, ira, gritería, insultos, todo esto que sale de vosotros, que está en vosotros, tenéis que cambiarlo. Es parte de lo que la naturaleza de pecado crea y está en vosotros. Quítense, dice, de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Pero también da lo contrario. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pablo explica aquello que Jesús dijo. He venido para sanar a los que están enfermos, a los que saben y se reconocen enfermos, no a los que se creen justos y sanos. También en Gálatas 5:19, ¿os acordáis cuando habla del fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y antes de estos versos, antes de explicar cuál es el fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas como cristianos, habla de una serie de homicidios, envidias, borracheras, orgías, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, etcétera, etcétera. Hace un listado que la OMS ya no recuerda, pero que está ahí. Cosas que el pecado provoca y produce en la vida. Ahora, cuando leo estos versos, Pablo está escribiendo a la Iglesia, no estaba solamente predicando el Evangelio. Lo habla a cada uno de nosotros de una forma personal. Es verdad que nuestro pecado ha sido clavado en la cruz, es verdad que fue la culpabilidad de ese pecado, ya no tenemos que trabajar por ella porque Jesús ya la pagó. Lo vamos a recordar luego cuando participemos del pan y del vino. Pero estos pecados siguen trabajando cerca de nosotros y muchas veces anidando en nuestro corazón. Por eso el énfasis de Pablo. Antes de todas estas cosas, sed benignos. Dejad que el Espíritu provoque y produzca en vosotros este fruto. Pero luchar contra esa enfermedad espiritual que tiene que ver con la amargura, con el enojo, con la ira. Cada uno de nosotros seguramente tenemos que luchar con 1, con 2, con 3, con 4 de estos pecados, ¿verdad? Pero es lo que el Señor nos pide. En Colosenses, Pablo también les dice que tenéis que desvestiros, ¿verdad?, de algunas cosas, desvestiros de algunas cosas y vestiros de otras. Colosenses capítulo 3, el verso 5. Haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y a partir del verso 8,
Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. No mintáis unos a los otros, etcétera, etcétera. Y habéis revestido, verso 10, del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen de lo creó, se va renovando para el conocimiento pleno. Así que nos dice, quitaros ese vestido de inmoralidad del pecado y vestiros de ese nuevo que es el fruto del Espíritu. Yo creo que a nadie le gusta la medicación, aunque a los niños les ponen sabor a fresa en los líquidos y en algunas cosas para que se lo tomen mejor, pero a nadie le gusta tomar una medicación. Tampoco nos gusta hacer la recuperación que nos pide el médico para que las lumbares y el cuerpo pueda ir funcionando. Nos cuesta hacerlo, ¿verdad? Muchas veces lo hacemos por obligación y porque tenemos que hacerlo, pero nos cuesta. No nos gustan los inyectables, nos cuesta seguir los tratamientos. Pero Jesús nos da el tratamiento para sanar nuestras enfermedades espirituales. Y es muy sencillo, lo dice aquí. El antídoto para el rencor es el amor. El antídoto para la soberbia es la humildad. El antídoto para la ofensa es el perdón. El antídoto para el orgullo es el servicio. Para el mal pensar es la bondad. Para la ira, la templanza. Para la culpabilidad, la paz de Dios. Para la envidia, la entrega a los otros. Para la ira, el dominio propio. Para la tristeza, el gozo en el Señor. Y podríamos seguir con otros muchos pecados que surgen de esa naturaleza de pecado en nuestra vida como cristianos, con la cual seguramente estamos luchando constantemente. Estamos ahí en la lucha, intentando, pero que muchas veces nos olvidamos de acudir al médico espiritual, al Señor Jesús, para que Él nos ayude a librarnos de ello. Leí una frase no hace mucho, interesante, que era, antiguamente, dice, cuando un pastor predicaba contra el pecado, la gente cambiaba de vida. Hoy cambian de iglesia. Cuando alguien nos habla del pecado y de lo malo que somos, pues anteriormente, hace años, yo creo que siempre ha habido creyentes que han hecho esto, pues uno se sentía compungido, se sentía su dolor, decía, es verdad, yo estoy luchando con esto constantemente y no puedo. Ahora cuando alguien se siente amenazado por la palabra de Dios, no por el pastor, sino por lo que dice la palabra de Dios, uno cambia de iglesia para no escuchar ese mensaje. Pero es una triste, triste realidad. La tercera parte. La tercera afirmación, la prevención como el mejor de los remedios. Esto ya nos lo dice la Seguridad Social, ¿verdad? El mejor tratamiento es la prevención, prevenir para que no lleguen las enfermedades al final. Pero el Señor ya lo había inventado, eso no se lo ha inventado ni el Centro de Salud, ni la OMS, ni la Seguridad Social, no. El Señor ya lo sabía, dice en este texto que hemos leído de Oseas, venid todos y volvamos al Señor. Lo voy a leer todo entero, aunque solamente veáis ahí uno o dos de los versículos. Dice Oseas 6, del 1 al 6. Venid todos y volvámonos, regresemos al Señor. Él nos destrozó, pero también nos sanará. Él nos hirió, pero también nos curará. En un momento nos devolverá la salud, nos levantará para vivir delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. El Señor vendrá a nosotros, tan cierto como que sale el sol, tan cierto como lo que la lluvia riega la tierra en otoño y primavera. Dice el Señor, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? El amor que me tenéis es como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada que temprano desaparece. Por eso os he despedazado mediante los profetas. Por medio de mi mensaje os he matado. Mi justicia brota como la luz. Y al final, este versículo 6. Lo que quiero de vosotros, que menciona el Señor Jesús en esa comida con los recaudadores de impuestos en casa de Mateo, lo que quiero de vosotros es que me améis y no que me hagáis sacrificios. Que me reconozcáis como Dios y no que me ofrezcáis holocaustos.
la mejor prevención para el pecado en nuestra vida, para la influencia, para el daño que produce el pecado en nuestras vidas, es amar al Señor, es amarle de corazón, es reconocerle a Él como Dios. Pero no solamente con nuestros labios, no solamente con las palabras, sino con nuestros hechos. Dice esta frase tan romántica, ¿no? Un amor como la niebla y como el rocío. Dice el Señor, vuestro amor es como la niebla o como el rocío, que sale, pero al ratito desaparece. Cuando sale el sol, esa niebla desaparece. O sea, vuestro amor es así, es superficial, es pequeño, es triste. No cumple los requisitos esperados. Amar a Dios y reconocerle como único Señor en nuestra vida es lo que necesitamos. Es la prevención para nuestra vida de pecado, para nuestras enfermedades espirituales. Este es el único termómetro que nos puede ayudar a evaluar nuestra salud espiritual y poner un remedio. Preguntaba al principio, ¿cómo está mi salud espiritual? La palabra de Dios me enfrenta a decirme, desvestíos de la ira, de la vanidad, del orgullo, desvestíos de todo eso y vestíos del nuevo vestido que el Señor nos da, limpio y puro, que son los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Nos cuesta, claro que nos cuesta, luchamos con ello. Durante toda nuestra vida estamos luchando con el colesterol, con la hipertensión, con los dolores de todas partes, ¿no? Y la medicación nos va ayudando, el ejercicio nos va ayudando. Pero en nuestra vida espiritual, ¿cómo luchamos? ¿Cómo evitamos que el pecado pueda actuar en nuestra vida como creyentes? Solo podemos hacerlo siguiendo y amando al Señor, con un amor de verdad, no solamente con acciones externas, no con sacrificios, dice el Señor, sino que me améis de corazón. ¿Cómo lo hacemos? Reconociendo al Dios como el único Dios, el único que tiene poder para sanarnos físicamente, pero espiritualmente. Y quiero dejaros con este último texto que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 24 y 25. Cristo Jesús hizo suyos todos nuestros pecados. Por eso, dice, murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que fuerais vosotros sanados. Antes andabais como ovejas perdidas, pero ahora habéis regresado a Cristo, que es como un pastor que os cuida y os protege. Qué palabras más tremendas para nuestra vida, ¿no? Necesitamos al Señor Jesús, necesitamos a ese médico espiritual que nos libre de todo nuestro pecado, de todo lo que seguramente vamos arrastrando a veces semanas, meses o quizás años en nuestra vida. Necesitamos la sanidad espiritual. ¿Necesitas el cuidado y la protección del pastor? Yo sí, yo lo necesito. Recuerda que solo los que se reconocen enfermos tienen necesidad del médico divino. Las palabras que el Señor Jesús dio y dijo a aquellos escribas, a aquellos fariseos, son las mismas, es la misma solución que el Señor nos da. Solo si reconocemos, si nos enfrentamos a este espejo que es la palabra de Dios y reconocemos que hay pecado en nuestra vida, que hay cosas que cambiar, que hay cosas que no glorifican ni agradan a Dios, solo si las reconocemos podremos cambiarlas o podremos permitir que el Señor las cambie, las transforme. Sí es verdad que Él nos ha perdonado, pero hay muchas cosas que siguen estando ahí. Y la palabra de Dios en esta mañana nos dice, nos pide que volvamos al Señor, que volvamos a Él, que no intentemos limpiarnos ni sanarnos por nuestra cuenta. No lo vamos a conseguir. Solo el poder del Espíritu, solo la obra de Jesús en la cruz es la que puede sanarnos. Solo su obra a través del Espíritu Santo puede cambiarnos. Sí, me gustaría dejaros un recuerdo para que lo tengáis presente con la cita de Oseas que tiene que ver con esta sanidad espiritual. Ya sé que algunos lleváis el móvil en la Biblia y no podéis poner este punto del libro ahí en el móvil,
Pero para los que uséis la Biblia, y si no la traéis aquí, la que tengáis en casa, podéis recordar que el mejor antídoto para el pecado en nuestra vida, en mi vida y en la tuya, es conocer al Señor profundamente, amarle y reconocerle como el único Dios y Salvador, como el médico que es. Que el Señor os bendiga, nos ayude en nuestra lucha, en vuestras enfermedades físicas también, pero sobre todo en las espirituales, que son las que el Señor tiene interés. Que los bendiga.